Entonces, muchas gracias a Sociedades Bíblicas, muchas gracias a ustedes que se matriculan para estos cursos que son tan importantes para crecimiento propio, para servir dentro de la iglesia. Entonces, ánimo, sigan capacitándose, sigan aprendiendo, que todavía hay mucho por hacer en la obra del Señor. Entonces, un gusto para mí estar con ustedes en esta mañana. Listo, ahora sí, presento. Listo. Estaba esperando. Bueno, entonces ya están en manos mías. Entonces vamos a tener un momento de oración para entregar este tiempo, para que nos vaya súper bien, nos rinda mucho. Bueno, los invito a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por una oportunidad más de vida. Gracias, Señor, porque hoy estrenamos misericordia nueva y queremos entregarte este tiempo, queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para estos nuevos aprendizajes, Señor, o para crecimiento, para poder servir mejor, para poder ayudar a otros en su crecimiento, en su desarrollo, poder ministrar a los niños de una manera sana, de acuerdo a como ellos son, Señor, respetar sus edades, respetar su crecimiento, respetar su esencia, Señor. Y en este momento, en esta mañana, yo pido por cada uno de los que estamos acá que tú tomes cada necesidad, que tú tomes cada preocupación y que tengas control de ella, Señor. Disponemos este tiempo dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces voy a presentarles como el sílabo, lo que vamos a estar viendo. Voy a ponérselos por acá. De todas formas, recuerden que todo ya está en plataforma. Listo. Me dan un segundito. Bueno, ahí lo estamos viendo. Listo. Bueno, entonces el sílabo está dentro del campus. Ustedes lo pueden bajar, observar ya con más detenimiento. Están los horarios, está mi correo por cualquier situación que se presente, cualquier comunicación, cualquier inquietud, pues ahí está para que me puedan escribir. Se encuentra la descripción del curso. No lo voy a leer porque, bueno, ustedes lo pueden leer más adelante y para no perder mucho tiempo. Entonces vamos a aprender a manejar herramientas psicopastorales para una consejería interdisciplinaria y ayudar a transformar la dinámica familiar. Importante saber que los niños hacen parte de la familia y que hay que darles el lugar que ellos merecen dentro de la familia. Vamos a utilizar propuestas de consejería para el trabajo con la familia, tener herramientas para establecer escuelas para familias y ofrecer charlas individuales o grupales. Bueno, estos son los contenidos. Recuerden que vamos a tener 2 foros obligatorios, vamos a tener 2 quiz, uno a mitad del curso y el otro finalizando, que son de carácter obligatorio. Están los videos, incluso en el campus ya están los videos para que ustedes sigan aprendiendo o si algo quedó en el aire, pues ahí pueden volver a retomar. Estamos por temas, hoy vamos a ver la importancia del desarrollo humano, luego vamos a ver factores que influyen en el desarrollo humano. Vamos en la tercera clase a mirar las etapas del desarrollo por edades y por áreas. Sí, hoy vamos a tener pues qué son las áreas del desarrollo. Vamos a tener un tema muy lindo que es muy especial para mí, ministrando sanidad a las heridas de la infancia. En este tema vamos a trabajar mucho con nosotros como adultos, porque como adultos somos los que tendemos a herir y producir las heridas en nuestros niños. Vamos a tener otro tema muy especial, conociendo el corazón de nuestros niños y niñas. El sexto es reconociendo el lenguaje del amor de los niños. El séptimo, cómo fomentar la autoestima. Y
por último, vamos a ver las inteligencias múltiples y un tema muy especial que se está trabajando mucho, la inteligencia emocional y cómo ayudar a los niños a lidiar con las emociones. Entonces, este es el contenido de mi clase. De una vez les invito a que vayan participando, leyendo, también aquí compartiendo, aunque sé que los espacios son muy cortos, muy reducidos, pero les invito a eso. Bueno, esta parte quedó clara, de todas formas está ya en la plataforma, en el campus. Y ya pues voy a comenzar con nuestra clase de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Ponemos esto en las manos del Señor. Bueno, entonces el tema hoy, importancia del estudio del desarrollo humano. Bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Una mariposa. El proceso de crecimiento de una mariposa. Entonces, la primera pregunta que surge hoy para nosotros es, ¿qué entendemos por desarrollo humano? ¿Qué es el desarrollo humano? Y aquí les voy a habilitar las manitos, pueden levantar sus manitos, recordemos levantar las manitos. Cuando yo diga participamos, le doy lugar a 2 o 3 personas para participar. No son participaciones muy largas, son corticas, pero que sean sustanciosas. ¿Listo? Entonces, aquí es una pregunta que le está haciendo la profe, ¿qué entendemos por desarrollo humano? Y bueno, Piedad levantó la manito. Hermana Piedad. Y Silvia y Daniela. Bueno, vamos a participar con Piedad, Silvia y la hermana Daniela. Bueno, Piedad, te escuchamos. Buenos días a todos, saludos. Es el ciclo o los procesos, las etapas por las que atraviesa el ser humano, la persona. Sí. Gracias, Silvia. Hola, sí. Hola, sí. Buenos días, estimada comunidad. El desarrollo humano, no sé si se ve, el desarrollo humano es todo ese proceso que tenemos que caminar como almas, como cuerpos y espíritus, desarrollando nuestra personalidad, también nuestro potencial e inteligencias múltiples y talentos, pero reconociendo que somos parte de un todo. Gracias. Gracias, hermana Silvia. ¿Y Daniela? Buenos días, hermanas. Yo creo que el desarrollo humano es un proceso por el que todos los seres humanos vamos aprendiendo, vamos creciendo y también modificando nuestras acciones o patrones para bien, pasando por distintas etapas, adquiriendo cada vez mejores estrategias y herramientas para afrontar todas las situaciones que se nos presentan. Gracias, Daniela. No, estoy sorprendida porque primera vez en un grupo que todos me levantan la mano. Dianita, no te puedo dar la participación porque son más o menos hasta 3, pero ahorita en otra oportunidad te pongo a participar. Muchas gracias. Esas definiciones están muy bien. Y antes de proseguir, quiero leer un salmo, Salmo 139. Dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar
ni una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Me gusta mucho este pasaje para poder introducir este tema porque el desarrollo humano es un proceso, son procesos que vivimos de maneras diferentes porque todos somos diferentes, pero hay reglas que son, o sea, que nos rigen como a todos en ese proceso, en ese crecimiento. Entonces es maravilloso ver a un Dios creador y cómo cada cosa fue diseñada para que el ser humano se pudiera desarrollar, ¿sí? De una manera integral. Entonces, cuando hablamos de desarrollo humano, este va enfocado a la psicología y este analiza los cambios conductuales, psicológicos de los individuos en diversos contextos y en cada etapa de la vida. Importante entender que son cambios conductuales, psicológicos, que pueden ser o darse en contextos diferentes en cada etapa de la vida, ¿sí? Este también analiza el funcionamiento, los procesos de la mente humana, desde lo prenatal, incluso desde antes de la concepción, y por eso este salmo es tan interesante para nosotros, porque nos habla del mismo momento de la concepción. Hay vida, ya hay un proceso que se está dando de vida. Entonces vamos a hablar de esa concepción, pero también hasta la vejez, ¿sí? Y esta se da en diferentes ámbitos. Nosotros nos desarrollamos en diferentes ámbitos, como es la educación, como es el trabajo, las relaciones familiares, las relaciones con otros. Entonces, esto hace que la psicología del desarrollo le muestre al mundo cómo reaccionamos ante los estímulos que nos brinda el medio y también cómo son nuestras percepciones conforme avanzamos en edad y en otras cosas interesantes y de gran significado. La pregunta que surge o que yo les quiero lanzar o más es como, si somos consejeros, si somos maestros, si somos padres, este tema va a cobrar mucha importancia porque cada etapa es diferente. Entonces, no es lo mismo yo tener una consejería con un niño de 10 añitos a uno de 20, ¿cierto? No es lo mismo yo aconsejar a una madre soltera que a una mujer casada. Van a haber muchas diferencias. Entonces, la psicología del desarrollo se hace muy importante también para la consejería pastoral porque es interesante ver que cada etapa tiene sus diferentes procesos, sus diferentes vivencias, y esto va a estar muy ligado al contexto en el que la persona crezca, se desarrolla. Entonces, por eso los procesos de consejería nunca van a ser iguales, nunca tenemos personas iguales, aunque sea el mismo problema, la misma crisis, nunca la persona la va a tomar de la misma manera. ¿Sí? Esto es como para irnos preparando. Entonces, el desarrollo humano es un proceso complejo, eso no es fácil. Yo admiro a los grandes teóricos del proceso de desarrollo porque en su intento ellos trataron de explicar este desarrollo, este proceso en dimensiones para hacerlo un poquito más fácil. Entonces, el ser humano se desarrolla físicamente, que tiene que ver con la parte corporal, cognitivamente, la parte mental, con la parte emocional y con la parte social. Recordemos que el ser humano es íntegro, ¿cierto? Es un ser integral. Dios nos hizo integralmente, no dejó nada suelto. Entonces, cada dimensión o cada una de estas áreas va a tener un comportamiento, va a tener un desarrollo por etapas. Bueno, esto es lo que también nos hace seres únicos. También desde la psicología del desarrollo se habla de evolución, cambio y crecimiento global.
El desarrollo humano ha tenido lugar desde que los seres humanos existen. En un comienzo se centraron preferentemente en los niños y niñas. Este fue como que el enfoque principal que se le dieron, pero luego vieron o los estudios arrojaron que las personas y los adultos en etapas más avanzadas tenían también, o sea, estaban viendo características en esas edades que eran propias de esa edad. Entonces, por eso la psicología del desarrollo cogió mucho auge en el sentido de que se vio que era un proceso continuo y cada etapa iba marcando cambios marcados también por el contexto cultural, el contexto social, el contexto donde se desenvolvían las personas. Bueno, aquí hay otras definiciones. Disciplina científica agrupa elementos de la biología, la fisiología, la medicina, la educación, la psicología, la sociología y la antropología. Estas van a describir cambios sufridos por los individuos a lo largo de su desarrollo del ciclo vital. Interesante que puedan ubicarse en la parte de la biología, fisiología, porque tenemos esos componentes, ¿cierto? Entre más sepamos sobre por qué crecemos o cambiamos, también vamos a tener control sobre cada proceso y vamos a influir de una manera positiva en el niño, el adolescente y el adulto más adelante. Si hacemos un adecuado acompañamiento en las etapas prenatales, niñez, adolescencia, vamos a tener un adulto mucho más sano. ¿Sí? Yo digo que esto es tan importante como padres, como ministros, como siervos del Señor, conocerlo, porque cuando llegamos a la iglesia ya trabajamos con personas muy dañadas, muy quebradas, muy maltratadas en su vida. Y es volver a reconstruir esa vida, que no es imposible porque Dios nos llama a reconstruir y a trabajar con estas personas. Pero si podemos hacer desde la parte de la iglesia una promoción, una prevención, empezar a desarrollar estos temas como los padres, con los mismos niños, empezar a abordarlo desde ya, vamos a prevenir mucho más. Vamos a tener una vejez más sana. Bueno, esta parte, para que podamos entender cómo es el desarrollo, se ha dividido. Desarrollo físico va a incluir las bases genéticas del desarrollo. Nosotros somos un componente genético. Uno no puede olvidar su árbol familiar. Ese árbol familiar viene cargado con una genética, un ADN que nos hace ser los Ramírez, que nos hace ser los Restrepo, que nos hace ser los Calles, que nos hace ser las personas que somos, porque pertenecemos a un clan, pertenecemos a una familia. Entonces, esa genética va a venir con nosotros. Vamos a incluir en esta parte del desarrollo físico lo que es el crecimiento físico. Vamos a incluir el desarrollo motor y de sentidos. Y vamos a incluir lo que es la salud, la nutrición y el funcionamiento sexual. Importante entender que cuando en las etapas iniciales los niños no van siendo estimulados, por eso se habla de estimulación, o vamos notando deficiencias, por eso es importante estar atentos a qué debe hacer un niño cuando es bebé, cuando tiene 2 años, cuando tiene 4 años, porque si mi niño no se está desarrollando bien, por eso yo debo acudir al médico para saber qué está pasando. Entonces, por eso entendemos también estos procesos prenatales que se llevan en las EPS, en las entidades de salud, porque nos están brindando información y ellos están atentos a que este niño se esté desarrollando bien, esté creciendo bien, tenga buen peso, tenga buena estatura, esté nutrido, esté mirando bien, se esté moviendo adecuadamente. Entonces, esto es lo bonito, el desarrollo físico, todo
la parte del funcionamiento del cuerpo. Y sigue el desarrollo cognitivo, lo que son los procesos intelectuales, lo que es el aprendizaje, desarrollo del pensamiento, los juicios y la solución de problemas. Entonces, aquí también estar atentos a que los niños ya estén haciendo sus procesos mentales, cómo están aprendiendo. Por eso uno se alegra cuando el niño comienza a caminar, porque eso es lo mejor que le puede pasar a uno como papá o mamá, cuando el niño empieza a despegar, cuando empieza a reconocer, cuando empieza a decir pa, ma, o ya empieza a nombrar las cosas, cuando empieza a cómo soluciona, cómo monta la ficha didáctica, cómo coge la sillita y se monta, todo eso es como ellos van aprendiendo a solucionar problemas. Desarrollo emocional, entonces hablamos del apego, la confianza, la seguridad, afectos, vínculos, temperamento, autoconcepto y alteraciones. Y esta parte, cada una de estas partes las vamos a estar profundizando un poquito más en los otros temas que ya miramos en el sílabo. Vamos a ver el desarrollo social, que es la parte de la socialización, desarrollo moral, relaciones, pares y familia y procesos familiares. Y también la vocación, cómo el ser humano va enfocándose en su razón de ser, en su razón de vida. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es cada una de las áreas que componen el desarrollo humano. Bueno, vamos a hablar de las teorías. Aquí hay muchas teorías. Yo creo que ustedes ya conocen esos referentes teóricos, pero muy importante aclarar que la teoría son teorías, ¿cierto? La teoría busca dar una explicación a un acto, a un comportamiento, a una conducta. Ellos se preguntaban, bueno, ¿por qué el niño llora? ¿O por qué el niño grita? ¿O por qué el niño se mueve así? ¿O por qué hace esto? ¿O por qué se toca? ¿Cierto? Estos teóricos empezaron, bueno, a hacerse preguntas, así es que surgen las teorías para dar una explicación a. Entonces, una teoría va a ser como un argumento que se elabora para dar explicación a una conducta, a un comportamiento, hablando de este caso, pues. Entonces, cada una de estas explicaciones va a explicar el por qué el niño llora o por qué el niño se desarrolla así. Va a tratar de dar explicación a esa conducta del ser humano. Ninguna teoría tampoco va a ser suficiente. O sea, no vamos a tener la completud del conocimiento porque son teorías, pero nos ayudan mucho. Yo digo que hay que agradecer porque nos han ayudado mucho a entender los procesos, ¿sí? Tanto como físicos, biológicos, ambientales, y creo que nos han ayudado en nuestra propia vida, en la vida de otros, en nuestro quehacer. No sé si aquí hay psicólogos, maestros, pero sabemos que esto nos ayuda cuando estamos acompañando a personas. Entonces vamos a comenzar con teoría psicosexual, Sigmund Freud. Importante ver los videos, unos videos muy interesantes que están en el campus para ampliar mucho más estas teorías, porque de pronto por tiempo pues no vamos a ampliarlas mucho, pero las vamos a estar tocando, ¿cierto? Hoy vamos a tener un estudio de casos como para que ustedes miren a ver cómo van a aplicar, pero importante mirar los videos para profundizar. Bueno, la teoría psicosexual de Sigmund Freud habla de que el ser humano él trata de explicar el comportamiento psicológico a través de esta teoría que se llama la teoría psicosexual, donde habla de que el ser humano está dividido en tres instancias, que es el ello, el yo y el superyo. Cada uno
va a tener una función especial en lo que es ese componente psíquico. Por ejemplo, aquí les puse como un ejemplo, él habla del ello, que es la parte inconsciente, la parte innata que está en uno, que es instintiva, ¿cierto? Es como esa parte instintiva. El yo es mi realidad, lo que yo soy, el yo, lo real, lo presente, y el super yo es la parte moral, la parte que va a dar las reglas, la normatividad. Entonces, el yo es como el que está en medio de los dos porque va a regular al uno y al otro. Algo así para que podamos entender. Entonces, por ejemplo, el recién nacido. ¿Qué hace el recién nacido? Dentro de las cosas que conocemos que hace el recién nacido, pues llora. A ver, ¿qué más? Llora. A ver, ¿quién quiere participar? Dianita. Dianita está por ahí. Bueno, Silvia. Erika, listo, Erika. Buenos días, hermanos. Un recién nacido, pues, llora por pedir algo, ¿no? También necesita que lo ayuden, ¿no? Porque es un recién nacido. No tenemos que estar a la expectativa de todas las necesidades de ese bebé. Gracias, Sara. Estás sin sonido, Sara. Ya, ahora sí. ¿Me escucha? Ahora sí, muy bien. Bueno, con la experiencia de mamá que tengo, diría que no solamente llora, sino que también tiene la necesidad de sentirse abrazado, cargado, tiene la necesidad de comer, nos avisa con distintos llantos, ya la mamá aprende a reconocer el llanto de comida, de pañal, aprendemos a conocer cuando le duele algo por el sonido que hace. Bueno, ese es lo que podría decirles, ¿no? Excelente, Sarita, ¿no? Y por eso quería las mamás aquí, porque ya nos volvemos muy intuitivas también. Y eso es lo interesante, lo bonito de empezar a reconocer lo que tú decías, reconocemos el sonido, reconocemos el llanto, ya aprendemos a reconocer ese lenguaje. Entonces, el recién nacido necesita de mí, necesita del adulto, porque en últimas él tiene una serie de necesidades que no puede hablarlas, pero que ya a través de los estímulos que son instintivos, porque él igualmente necesita alimentarse y es la primera gratificación, la primera necesidad es la de alimentarse. Entonces, ahí está ese ello inconsciente innato que busca satisfacer ese primer alimento, por decirlo así. Luego, en el primer año, ya encuentra una manera para la gratificación. Entonces, ¿cuál será acá? Ya puede de pronto pedir, señalar, quiero esto, ¿cierto? A través de su lenguaje. Y ya a los 6 años, ya desarrolla la conciencia. Yo quiero esto, ya lo pido. También empiezan las rabietas cuando no quiere, ya tiene un poder de decidir, no lo quiero, no me gusta. Y una vez se pregunta, pero yo decía, a mi hijo el huevo no le gustó, y yo decía, pero ¿por qué no le gusta el huevo si yo comí huevo toda la vida? Y a este no le gustaba el huevo. Entonces como que ya uno empieza también es que no le gusta, no sé por qué no le gusta, pero uno se hace 1000 preguntas, ¿por qué no le gusta el huevo? Entonces ya ellos van teniendo esa capacidad de decir, no quiero, no me sabe, no, ¿cierto? Que es muy de esa parte, ya empieza una toma de decisiones muy pequeña, pero lo van haciendo. Entonces es hermoso verlos crecer y es más o menos esta teoría. Más adelante la vamos a desarrollar para la semana próxima, entender un poquito más la parte del desarrollo físico y las teorías de Freud en esta área. Bueno, aquí entonces
la teoría que presenta Freud dice que de 0 a 1 año es una etapa oral. ¿Por qué oral? Porque el niño es todo lo que se lleva a la boca. Por eso hay que tener mucho cuidado porque los niños empiezan a llevarse toda la boca porque están explorando, ¿cierto? Es la zona erógena que ellos tienen en el momento para explorar, sentir. Y es donde ellos empezamos a mirar el control de esfínteres, ¿cierto? Como orina. Pero ellos lo aprenden, porque el ser humano tiene la capacidad de aprender. Entonces, aquí, en esta etapa, hay que cuidarla. Yo les digo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si un niño de los 0 a 1 año no es alimentado, ¿qué puede pasar? María, te escucho. Hermana María, no te entiendo. No. Listo. Dale, María. María Cristina, dale. María, disculpa, no te entendía porque como es María, era María, no Está María Olí, la hermana María Olí Zambrano, levantó la manito. Y bueno, María por acá. Entonces, cualquiera de las dos, una de las dos que me... Ya, bueno, no, yo pienso que si, buenos días primeramente, un niñito de esa edad tan tierno no lo alimentas, definitivamente no va a desarrollar igual, o sea, está en una etapa como de explosión porque acaba de salir y necesita todo, ¿no? No solamente es reponer como un adulto, sino empieza toda su formación y su cerebro, su mente, sus músculos, sus huesitos. Yo pienso que todo se retrasaría, pobrecito. Todo sería algo muy, muy malo en esa etapa para él, ¿no? Sí. Uno piensa que esto no se da, y es verdad. Hay madres que no alimentan. ¿Sí? Hay madres que no tienen ese primer contacto con su hijo o lo abandonan. Bueno, ahí vemos, después lo vamos a mirar cuando hablemos de las heridas de la infancia. Pero en esta parte, cuando una mamá rechaza a su hijo, este niño no va a recibir ese alimento de esa mamá que le dio la vida. Entonces ya vamos a empezar mal ese proceso de desarrollo. Es interesante, después vamos a profundizar más en esas heridas de la infancia, pero para que podamos entender que todas deben de darse de una manera sana y buena para un desarrollo normal. Ejemplo, cuando al niño le estamos enseñando a que deje el pañal, a que haga popó, a que orine, que muchos de los niños les da mucha lidia, pero les decía, a mí me fue fácil, pero hay mamás que yo veo que les ha dado muy duro esa etapa, esa transición. Entonces, empiezan los regaños, empezamos a gritar al niño, empezamos a maltratarlo, y esto va a ser contraproducente para el desarrollo de los niños. Vamos a la etapa fálica, 4 a 5 años. ¿Qué hace un niño a esta edad? A ver, ustedes qué han notado, ellos se tocan, ellos van tocando sus partes íntimas. Y esto es normal, aquí no nos podemos asustar. ¿Sí? Aquí no nos podemos asustar del todo dentro de lo normal. ¿Con esto qué quiero decir? Si mi niño está en un lugar seguro, que yo sé que no ha pasado, no ha tenido contacto con terceros o gente maliciosa o gente, ¿cierto? En esta etapa es normal que el niño se toque, que el niño explore. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen naturalmente por instinto. ¿Por qué? Porque se están reconociendo. Por eso esa etapa se llama exploración, porque ellos se están reconociendo.
Ya el problema es cuando el niño ante este comportamiento vamos notando que hay malicia o que hay otra cosa que yo digo, esto no es propio de este momento de la edad de mi hijo o mi hija o de mi sobrino, bueno, ¿cierto? Porque aquí también es donde nos damos cuenta cuando los niños están siendo abusados o están siendo tocados o molestados. Entonces, es muy importante reconocer cuando no hay malicia, es algo sano, pero cuando ya vemos que hay malicia, que ya es excesivo, que ya está pasando a otro plano, bueno, ojos alerta. ¿Sí? 6 a 12 años, la etapa de la latencia. Dice que aquí adquirimos los mecanismos cognitivos necesarios para superar el estrés, los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque ya esa personita siente, ya esa personita está estimulada por ese ambiente social, ese ambiente externo que lo va a afectar y está socializando. Aquí vamos a estar ya en la etapa de socialización del niño, cuando el niño va a la escuela, cuando empieza a relacionarse con los otros, cuando ya empezamos como padres a dar normas, cuando ya empezamos a poner límites. Esto va a causar estrés porque es que ya no te puedes hacer lo que tú quieras, ¿cierto? Ya hay un límite, ya hay un parámetro, ya empieza esa parte moral, que es la parte del super yo, y ya yo no puedo permitir pataletas, o yo no puedo permitir que grites, o yo no puedo permitir como padre que hagas cosas que no son de tu edad, ¿sí? Entonces, acá esta etapa, por eso se llama estrés, porque ya ellos empiezan a mirar la norma con ojos grandes, ¿cierto? Estamos en la etapa de adaptación. Y ya, por eso, de los 5 años es la parte donde debemos formar mucho valores, principios, porque es la parte más importante del desarrollo moral. La parte de adultez, ya a partir de los 13 años, ya es la parte de etapa genital, centro del placer, los genitales, y ya empieza pues esa relación sexual madura que se empieza a dar en todo ese desarrollo, que ustedes ya también en la adolescencia pues van a ver mucho más a fondo. ¿Preguntas con esta teoría? ¿Quedó claro? ¿Entendible? ¿Sí? Levantan manito. ¿Alguien quedó con alguna pregunta? Listo. Sandrita, ¿vas a participar? Hola, sí, buenos días. Ay, bienvenida de Colombia, una paisana. Qué bueno. Sí. Gracias. Bueno, quería preguntarte, en esta etapa de 6 a 12 años, ¿cómo aconsejar o cómo hablarle a los niños frente a ese tipo de cambios o reacciones que se están dando en su cuerpo? Por ejemplo, ellos empiezan bueno, que tienen el pene, ¿cierto? Ellos se levantan y el pene pues se les para. Entonces, ¿cómo empezar a hablar con ellos este tipo de cambios que se están dando en su organismo? Sandra, todo es desde lo natural. Yo creo que la malicia la pone el adulto. El malicioso es el adulto. Y hay que hablarlo tan naturalmente. A los niños esto es algo normal, o sea, esto pasa por el frío, porque de pronto, miren, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y esto es más para los padres, cómo evitar que los niños vean escenas que no son propias de la edad, ¿cierto? Porque nosotros estamos estamos sobreestimulados todo el tiempo por lo que es el internet, por la televisión, por la música, o sea, los niños ahora están sobreestimulados. Entonces, eso es una realidad que estamos luchando. Pero cuando hablamos desde la naturalidad, cuando lo hablamos sin tabú, cuando lo hablamos sin prejuicios, es más fácil explicarles por qué pasa lo que pasa, sin malicia. ¿Cierto? Ahora, cada edad, pues le vamos a hablar en la terminología de cada edad, pero nunca escondiendo, porque también nos hemos disfrazado de palabras que no son, ¿no? El pene es el pene y la vagina es la vagina, o la vulva es la vulva, y los senos son los senos, y hay que hablarlo naturalmente.
No empecemos con esas cosas que utilizamos los adultos sino hablar desde lo natural. De todas formas, Sarita, Sandra, lo tocaremos más adelante. ¿Listo? Voy a continuar porque no puedo dar mucho espacio para preguntas, eso fue lo primero que me dijeron. Entonces, ahorita los que tengan la manito levantada, pues vamos a tener un espacio de preguntas. Esperen, yo voy mirando el tiempo. Ahorita a las 10 damos un espacio para preguntas. ¿Listo? Bueno, teoría psicosocial Erickson. Aquí vamos a hablar de la parte social, cómo el niño empieza a ser influenciado por lo externo, ¿cierto? Entonces, aquí la personalidad está influenciada por la sociedad y se desarrolla a partir de una serie de crisis. Entonces, hay una etapa cuando el niño empieza a socializar, cuando el niño ya sale de su casa, que es el primer momento de desapego, que le da más duro a la mamá. Yo he comprobado que nos da más duro a nosotros como adultos llevarlos a la escuela. Ya los niños, antes uno lloraba, o yo por lo menos recuerdo que yo lloré cuando me dejaron en la escuela, pero con el mío vi lo contrario. Yo fui la que lloré y él se quedó contento jugando en la escuela. Entonces es como la primera parte de desapego, y ya el niño empieza a relacionarse con sus pares, ya empieza a saber que hay otro lugar donde él puede jugar, donde él puede aprender, donde puede compartir y donde empieza a desarrollarse esta personalidad. Entonces, muy importante esos ambientes sociales donde nuestros niños se desenvuelven, porque no creamos, sabemos que no es fácil, que van a haber muchas influencias y nosotros tenemos que hacer la otra tarea en la casa para neutralizar todo lo que reciben, pero va a haber una influencia del ambiente. Entonces aquí ellos van a empezar a experimentar confianza y desconfianza. En esta etapa está nacimiento, empieza desde el nacimiento hasta los 18 meses. Ejemplo, si tú lo dejas caer, ¿qué va a producir eso en el niño? Que o me pasa esto y mamá me dejó caer, entonces ya van a empezar los miedos. Aquí empezamos a transmitirle los miedos. Si mamá no me da alimento, entonces va a haber desconfianza porque no me están provisionando. Si mamá cuando lloro no me atiende, entonces va a haber desconfianza porque no me está supliendo mis necesidades. Entonces, eso es lo que se va formando en estas etapas, versus confianza versus desconfianza. El mero hecho de pedir o reclamar la presencia de un adulto, el niño la necesita para generar estos dos. O le generamos confianza o le generamos desconfianza. Pero ya empezamos en esta etapa a que ellos puedan sentir qué es la confianza y qué es la desconfianza. Autonomía versus vergüenza y duda. Esta empieza a partir de los 18 meses hasta los 3 años. Miren, uno dice, pero el niño por ser niño, si siente, si sabe, ya saben, o sea, ya a esta edad, y eso es lo bonito del desarrollo, ya ellos van comprendiendo muchas cosas. Nosotros, yo creo que somos los que los limitamos. Entonces, en esta etapa empieza ese sentimiento de autonomía, vergüenza y duda. Y se empieza a generar la voluntad. Y ya a partir de los 3 a los 6 años, miren esta parte importante, culpa, porque ya el niño va teniendo un conocimiento de lo que es bueno o malo, lo que está bien o que no está bien, y esto también va a ser muy influenciado por nosotros como padres y por el medio en que ellos estén desarrollando. Entonces, miren que en cierta parte uno modela mucho para los hijos y somos el producto de nuestros padres hasta que ya empezamos a ser conscientes de ese yo, que yo ya me doy cuenta que es que yo tengo que cumplir una misión de vida y tengo que tener una personalidad propia, pero todavía acá va a haber mucha dependencia del contexto familiar y del contexto social. Bueno, empiezan a sentirse inferiores o a verse muy bien.
empiezan las confusiones de identidad, por eso aquí sabemos que la adolescencia es una transición muy fuerte, porque hay cambios que en todos los aspectos biológicos, físicos, sociales. Por eso la adolescencia es una etapa muy difícil y yo diría que hay que saberla llevar, porque si el niño ha quemado bien sus etapas anteriores, esta la va a pasar bien. O sea, no hay que hacerlo tan traumático tampoco, ni estar tan prevenidos. Yo creo que en esta etapa hemos estado muy prevenidos nosotros como adultos y le tenemos miedo a entrar a esa edad. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo, sino empezar a leer, a conocer, a entender ser empáticos con el chico y saber que está entrando en una transición y que todos los cambios nos van a producir crisis. Entonces, es generarle a él también confianza para que él pueda vivir su transición de una manera adecuada. Por eso aquí hablamos de las crisis de identidad, porque aquí es donde soy hombre, soy mujer. Y ustedes saben que ya en el ambiente pues, tenemos todos los géneros, ¿cierto? Según el hombre, según las teorías humanas, puedo ser las dos cosas, puedo ser una tercera, puedo ser una cuarta. Entonces, para nosotros sabemos que es hombre o es mujer, ¿cierto? Pero aquí hay muchos problemas de identidad. Viene la parte de intimidad de aislamiento, donde ya hablamos de adultez temprana, ya empezamos a hablar del amor eros, fileo, se empiezan a desarrollar esos amores. Vamos a hablar de la etapa generatividad, estancamiento, que se da en la adultez media, donde sentimos que ya estamos entrando en un retroceso. A partir de los 30 años, según biológicamente, empieza nuestra etapa de envejecimiento. Según los teóricos, dicen que a partir de los 30 años empezamos la etapa de envejecimiento. Y ya la integridad de desesperación es cuando estamos en la parte de adultez tardía, que también es una etapa muy dura para algunos cuando no se han quemado bien las otras. Lo importante de esta teoría, de todas las teorías, es vivirlas adecuadamente, permitir que cada una se viva adecuadamente. Y aquí, perdónenme, vamos a tener mucha influencia los papás. Bueno, está la teoría del conductismo que nos habla de cómo empezamos a cambiar la conducta del ser humano a través de los condicionamientos. El principio dice, las personas responden a una acción, el ambiente controla la conducta. Por ejemplo, cuando a ti te están diciendo una cosa constantemente, por ejemplo, aquí en Colombia se habla de la cultura metro. Yo vivo en Medellín y en Medellín tenemos un metro muy bonito y desde que empezó a construirse el metro nos empezaron a bombardear con propagandas, nos empezaron a decir que el metro había que cuidarlo. Y eso que hizo que todos los días escucháramos, y hoy podemos ver que el metro es uno de los medios de transportes aquí más cuidados, más amados, más controlados, porque se hizo toda una cultura metro, se llamó así, cultura metro. Entonces, ¿qué es esto? Todo fue condicionamiento. ¿Cómo lo trabajaron? A través de los mensajes, a través de la publicidad, a través del comportamiento, a través de las personas que estaban en el metro indicándonos, señalándonos, todo eso fue condicionado, ¿sí? Y hubo una respuesta. Entonces, todos amamos el metro, todos sabemos que el metro hay que cuidarlo. Es más o menos el ejemplo. Cuando yo quiero que mi hijo cambie una conducta, entonces empiezo a estimularlo para que la pueda empezar a cambiar. Y funciona psicología inversa. Ejemplo, hablemos de algo que no nos gusta como padres que nuestro niño haga y yo quiero cambiar ese hábito, entonces tengo que empezarle a hablar desde la manera positiva, no desde la manera negativa, para poder estimularlo a que haga el cambio o que haga el ajuste.
Entonces aquí se hicieron varios experimentos donde se dieron cuenta que a través de un sonido, pues esa ratica hacía un cambio en medio de lo que querían cambiar, en medio del ajuste que querían hacer. Entonces, ese estímulo, por ejemplo, premios y castigos, es puro conductismo. Y se los hablo así porque ustedes somos mucho de la cultura de premiar y castigar. Entonces, si tú haces esto bien, yo te doy un dulce. Pero si tú haces esto mal, yo te voy a quitar algo. ¿Sí? Eso es como los estímulos. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Controlamos y manipulamos pensamientos. Mucha gente está en contra de esto, sobre todo ustedes yo creo que ya vieron pautas de crianza. Cierto que sí, y creo que hoy en día estamos hablando más de disciplina positiva porque nos dimos cuenta que el amor se estaba condicionando mucho. Entonces, hay cosas muy positivas del conductismo, funciona, de verdad que sí es bueno, pero también hay que saberlo utilizar. Bueno, estas son lo que les hablaba. Y tenemos a Albert Bandura con las teorías del aprendizaje, cómo el niño va aprendiendo, va absorbiendo conocimiento o también se va quedando atrasado. Entonces, esto también es interesante. Dice él que los niños aprenden dentro de un contexto social mediante la observación, la imitación de modelos. Por eso nosotros somos mucho del modelo. Nosotros aprendemos mucho por imitación. Y también está ese aprendizaje observacional. Las personas inician o adelantan su aprendizaje al elegir modelos a quienes imitar. Por eso para los niños, los papás son los superhéroes o son los monstruos, una de dos, o somos las mejores mamás o somos las brujas, según de acuerdo a lo que les estemos brindando en su aprendizaje. Entonces es muy interesante saber que hay una etapa de modelaje en esta parte cognitiva. Bueno. Dice Jean Piaget, otro representante del aprendizaje cognitivo, dice, entre la infancia y la adolescencia existen cambios cualitativos en el pensamiento. Entonces, Jean Piaget lo divide también en etapas. Está la etapa sensomotora, que es desde el nacimiento. Esta comienza del nacimiento a los 2 años y el niño aprende por los sentidos. Va aprendiendo motricidad fina y gruesa y interactúan por el ambiente. Entonces, por eso la luz, el ruido, cualquier ruido, ellos brincan o se estimulan, ¿cierto? Porque todo es sentidos, lo que escuchan, lo que están viendo, todos son sentidos, lo que tocan. La parte preoperacional viene de los 2 a los 7 años, donde utilizan símbolos que representan personas, lugares y eventos. Y aquí es la etapa del juego. Aquí es la etapa donde todo debe ser para ellos juego. Usted no le puede pedir a un niño que se siente que no, ellos solamente en su mente tienen juego. Y yo creo que eso es hasta los 12 años que ellos todo quieren jugar. Nada de responsabilidades, porque ellos aprenden a través del juego. Por eso a toda hora ellos no se cansan, tienen la energía 1000, uno es el desgastado porque ellos todo es a través del juego, ¿sí? Llega papá, vamos a jugar, mamá, vamos a jugar, estoy comiendo y estoy jugando, entonces para ellos todo va a ser el juego. A partir de los 7 a 11 años hablamos ya de las operaciones concretas y ya aquí van a empezar a solucionar problemas. Por eso en esta etapa yo no le puedo decir a un niño que resuelva algo, porque ellos no tienen la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Desde acá ya ellos van a empezar a solucionar problemas porque también la interacción con la escuela ya va a empezar a formarlos para solucionar problemas. De los 11 a ya la edad adulta, pues ya empiezan las operaciones abstractas, piensan y resuelven problemas hipotéticos. Entonces ya aquí estamos viendo
más avance en lo que son las operaciones. Y ya pues el aprendizaje que se logra es organización, adaptación y equilibrio. Son las 10. Bueno, vamos a hacer un espacio de preguntas hasta acá. 3 participantes. Bueno, Oney, está Sara y está María Olivia. Hermano Oney, lo escucho. ¿No tienes audio? Ahora sí, creo que sí. Buenos días. Buenos días. 2 cosas que me gustaría comentar. La primera es que usted hace un momento refirió el hecho de que la malicia en cuanto a la identidad sexual o de las peculiaridades de los niños, lo tenemos los adultos. Yo ayer justo era testigo de una particular escena. 2 pequeños, un niño y una niña viajando en el bus. La niña quería interactuar con el niño y la mamá estaba allí como que apretándola para que no interactuara. Evidentemente, usted ha dicho una verdad ineludible al respecto. El segundo aspecto es que me pregunto respecto a los adolescentes. ¿Por qué será es que nosotros siempre decimos que la etapa adolescente es difícil? ¿No será que nosotros los adultos nos prejuiciamos anticipadamente, inclusive siendo padres, nos prejuiciamos anticipadamente sobre lo problemático que puede ser esta etapa? Me temo que a veces nos prejuiciamos. Esos 2 comentarios quería hacer. Gracias. Hermana. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros estamos como con un terror a esa etapa, pero yo creo que debemos darle espacio, y yo les digo, desde que nos preparemos como padres para lidiarlo, va a ser sano, o ayudarles a ellos en esa transición, porque es que en últimas es una transición, y ya ustedes van a ver ahorita con el pastor Lin, van a ver la parte del adolescente, pero ahora no voy a descartar que para unos contextos sociales sea muy difícil la adolescencia. Recordemos que cuando hay familias muy disfuncionales, disfunción en una familia, pues estos cambios van a ser todavía más pesados, más duros. Entonces ahí va a jugar un papel importante también el contexto familiar del adolescente donde vive, porque si este adolescente tuvo un papá ausente, o el papá o la mamá no estaba, siempre estaba trabajando, y empiezan todas estas disfunciones, ahí se van a generar estos cambios tan difíciles. O sea, no va a estar acompañado totalmente. Entonces, hay que mirar todas estas situaciones. Gracias, hermano Ney. Bueno, hermana María Olivia, la escucho. Buenos días, qué gusto, en verdad, un verdadero placer escucharle, Indira. Me parece excelente su participación, cómo nos está haciendo participar. Muy bien, quería hacer más bien era una acotación. Al hablar de las características, de cada una de las edades, maravilloso como usted dice, si una persona no empieza a desarrollar las características desde su nacimiento, después en la adultez va a ser una persona en verdad no tan desarrollada, ¿verdad? No ha sido posible que se desarrolle en todos sus campos, ¿no? Emocional, psicológico, etcétera. Pero una edad que me parece muy interesante es la edad de los 7 años. La edad de los 7 años es cuando los niños están con mucha energía. Y bueno, yo trabajo con muchos niños en ministerio, entonces he podido ver que en esta edad es maravilloso para que los padres y los maestros desarrollemos a los niños. Entonces, solo es una acotación. O sea, permitir que los niños desarrollen su energía, compartir sus habilidades, alentarlos a que se dediquen en sus pasatiempos favoritos, incentivarles a participar en grupo, estimular su pensamiento, emplear actividades donde ellos puedan desarrollar. Entonces, esto me parece que quería acotar, elogiarles también en su comportamiento positivo,
validar sus esfuerzos y logros, cultivar su confianza, ofrecerles oportunidades. O sea, me parece muy importante que esta edad es clave para que el niño después, en su desarrollo cognitivo, emocional, incluso espiritual, se desarrolle positivamente. Solo era un acotamiento nomás. Súper bien, María, súper bien. Y por eso yo insisto tanto en esto. Por ejemplo, mire, y eso lo vamos a ver, es que me están haciendo adelantar, lo vamos a ver en las heridas de la infancia. Por ejemplo, cuando el niño tiene 6 años y tiene hermanitos y la mamá tiene que trabajar y le dice, usted le tiene que dar alimento a su hermanito menor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos colocando una responsabilidad en un niño de 6 años que no tiene ni idea y ya le estamos dañando la vida, perdón. Porque son responsabilidades que son de un adulto, no son de un niño. Y así sucesivamente. A veces queremos que los niños nos den respuestas tan lógicas, no, ellos son expertos con la lógica, pero que nos solucionen cosas cuando no tienen por qué hacerlo, por qué solucionar la vida del adulto, no. Entonces, y ahí sucesivamente vamos dañando sus procesos de desarrollo. Ejemplo, es cuando la niña de 12 años queda en embarazo, que ya sabemos que eso está pasando y ya sabemos cuál es el resultado, ¿cierto? Entonces, cada etapa debe de cumplirse, debe de desarrollarse bien. Y por eso, para los que somos maestros, padres, cuando empiezan a haber disfunciones en esta etapa, pilas con los abusadores, pilas con el abuso o con el maltrato. Porque aquí nos va a ayudar mucho a detectar cuando hay maltrato infantil, cuando hay abuso sexual o cuando hay violación. Gracias, María. Bueno, y por último, bueno, ay, ustedes me perdonan. Bueno, estaba Sarita, a ver, Sarita, pero Sarita ya participó, ¿no? Sarita ya participó. Vamos con Juana. Juana. Buenos días con todos. Hermana Indira, buenos días. Disculpa, no puedo abrir la cámara por hoy. Bueno, con respecto a Jean Piaget, que comentó con respecto de los niños que están en toda la etapa de juego, que es realmente importante que usted dice esa parte, sino que se me cruza en la idea actual ahora, cuando se menciona juegos, podríamos estarnos enfocando en los juegos electrónicos, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces, yo creo, cuando yo, bueno, en mi etapa estoy pensando en los juegos en el jardín, en el campo, con la piedrita, con los palos, con la pelota, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, esa parte es lo que de repente lo podría ampliar un poquito, hermana. Sí, gracias. Bueno, aquí yo hablo del juego natural, en las rondas. Pasa es que ya esta generación, bueno, estamos también con un contexto generacional muy fuerte de la tecnología. Entonces, nos ha costado como adultos volver a estas actividades lúdicas, ¿cierto? Y bueno, y desconozco sus juegos, las rondas, aquí teníamos el rompehielos, el bate, bueno, todos estos juegos con los que crecimos, pero ahora estamos hablando del juego electrónico y no, yo creo que acá no se habla del juego electrónico, los juegos tecnológicos porque tienden a ser muy individualistas. Aquí se habla del juego que permite la interacción con el otro, ¿sí? Entonces, yo creo que más adelante, no sé, estoy mirando si en alguno de los otros temas vamos a hablar de la parte tecnológica. Creo que no, pero no, hermana Juana. Aquí son los juegos de interacción, las rondas, el escondidijo, la gata y el ratón, todos estos juegos con los que la mayoría de nosotros crecimos, que eran juegos sanos, ¿cierto? Los juegos tecnológicos, ahorita estamos en una realidad, de verdad que sí, yo la vivo, todos los vivimos, pero este tipo de juegos no está permitiendo la interacción. Por eso a los niños hay que permitirles que salgan,
que interactúen. Y ahí va mucho la disciplina del adulto. ¿Qué está pasando con el adulto que vive muy ocupado? Entonces, tenga mi hijito, yo le doy, entreténgase y yo sigo haciendo lo mismo. No, eso es un error. Tengamos momentos, vea, juegue una horita, juegue, porque ya eso está. Y también salga con los amiguitos, comparta con los amiguitos, tenga un tiempo para jugar. Es algo de lo que yo hago mucho con mi hijo, que cuando yo sé que está en esto y hay tiempos para esto, no se lo voy a quitar del todo porque ellos ya saben más que uno, yo no se lo quito del todo, pero se lo tengo medido porque esto va a generar otras adicciones. Entonces, comparta, salga, juegue un ratico, salga a la calle, esté aquí, juguemos esto, en casa, juguemos cartas, juguemos el uno, juguemos parqués, ¿cierto? Hagamos ese tipo de actividades que son juegos, pero más sanos, ¿cierto? Y están permitiendo la interacción con el otro. ¿Listo, hermanita Juana? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces estábamos acá, bueno, empieza la teoría de Vygotsky, es la teoría sociocultural, donde ya hablamos de esa interacción social, por eso el juego también va a ayudar mucho a que el niño aprenda a compartir y a estar con el otro. Y vamos a tener la participación de los niños en su ambiente. Por eso es tan esencial que los niños aprendan a relacionarse, porque ustedes saben que nosotros somos seres relacionales. Nosotros necesitamos amigos, necesitamos sentirnos amados, necesitamos que nos escuchen, necesitamos sentirnos aceptados por el otro. Entonces, esto es muy importante para que el niño empiece a socializar de una manera adecuada. Esto va a ser muy influenciado por el lenguaje. Aquí es donde ellos van a aprender a hablar, a conversar, a expresar lo que sienten, cómo lo sienten. Y él habla del lenguaje y en la zona de desarrollo próximo es zona en que se está acercando a realizar una tarea por sí solo. O sea, ya el niño empieza a ser automotivado y él va a hacer las cosas no porque se las mande, sino porque ya siente la necesidad de que tiene que hacerlo, porque es parte del crecimiento que está teniendo en esta área. La teoría bioecológica, y aquí hablamos el medio y hablamos de 5 sistemas. Él habla del microsistema, que es ¿qué? El hogar, la escuela, el vecindario y la forma cotidiana en que el niño se desarrolla. Por eso es muy importante el entorno del hogar. La presencia de mamá, la presencia de papá, la presencia de abuelos, tíos, en caso tal de que no esté ninguno de los padres, hay que generarle al niño un lugar seguro, ¿sí? Entonces, este es el microsistema, lo más pequeño, pero lo más cercano, lo más íntimo a él. Y está el mesosistema, ya empezamos a tener socialización con la comunidad religiosa, para nosotros sería la iglesia, y los grupos pares, aquí empiezan las amistades. ¿Qué quiere decir esto? Que todo empieza a ser nuevo para el chico, sobre todo en el mesosistema, y aquí es cuando empieza a interrelacionar con los niños, con las niñas, sabiendo que cada edad va a estar marcada. Hasta los 7, hasta los 10 años, ellos solamente se juntan con niños y ya después van teniendo la necesidad de interactuar con las niñas o viceversa, ¿sí? Entonces, en la comunidad religiosa, pues ya van adquiriendo esos principios morales, ahorita vamos a ver eso, y van conociendo a Dios. De todas formas, para la próxima clase, la tercera clase, vamos a estar enfocados más en la parte de espiritual. Está el ecosistema, que es amigo de los padres y medios de comunicación, y el sistema educativo, que en este momento es el que tenemos que cuidar mucho más nosotros. ¿Por qué? Por toda la influencia de los medios de comunicación. Entonces, aquí es vital el acompañamiento. Aquí es vital el empezar a que ellos sepan qué les está ofreciendo el medio y nosotros regular. No todo lo que el medio ofrece es bueno, ¿cierto? No todo lo que vemos es bueno. Y aquí es importante sentarnos a ver películas, analizarlas con ellos.
hablar de las cosas buenas o de las cosas malas, o de lo que se está promoviendo, porque ya ellos empiezan a tener reconocimiento de lo que están recibiendo. Y el sistema educativo también, nosotros los mandamos a estudiar, pero ellos también están recibiendo mucha información que hay que también trabajar, y eso que me lleva a la comunicación continua con mi niño, con mi niña, o con el adolescente, o con el joven. Familia que llegue el niño y no se le pregunte cómo le va en el colegio, que no empiece a mirar qué es lo que está mirando, qué es lo que está escuchando. Aquí los perdemos muchas veces porque no hay esa interacción en la familia de la comunicación. Entonces aquí es muy vital la comunicación. Siempre estar pendiente, siempre preguntar, siempre canalizar, mirar sus gestos, mirar cómo llegan, cómo se van, si pasó algo, si le hicieron bullying. Todo esto es importante aquí. Está el macrosistema, que ya son los valores, costumbres y sistemas sociales, que aquí también ustedes saben que nosotros hacemos contracultura como cristianos, y los niños escuchan el libre desarrollo de su personalidad. En el salón ya hay niños gays. O sea, yo trabajo en colegios y no falta el niño que es gay o la niña que es lesbiana. No falta, ya esto está presente. Entonces, ellos vienen con sus preguntas y aquí es donde el diálogo va a ser fundamental. Y ya está el cronosistema, que son las condiciones personales y sociales que cambian a lo largo de la vida. En esta parte es muy importante los cambios que se den en el hogar, todas las situaciones familiares, las crisis que se den en el hogar. Por ejemplo, muchos niños viven divorcio o niños son cambiados o muere uno de los padres. Bueno, muchas situaciones que se dan aquí que van a influir en la parte social del niño y cómo maneja las relaciones. Entonces, aquí está representado, lo pueden pues ya mirar más adelante. Voy a pasar. Sí, ven, nos está corriendo el tiempo, esto se nos va a acabar. Bueno, está la parte de ya el desarrollo moral, Colbert, un gran representante, y él nos va a hablar de que en esta etapa, está la etapa 1, lo que es la orientación en función de la obediencia y el castigo, ya lo que se considera correcto, ya aquí es la parte de disciplina, que ustedes ya vieron en el módulo anterior, lo que es la disciplina positiva y cómo vamos a empezar las normas en casa, cómo van a hacer esos ajustes, y esto va a ser un proceso. ¿Qué se busca? Evitar el daño físico, siempre evitemos el castigo físico. Ya, yo creo que ustedes tuvieron mucha clase de crianza y esto, pero evitarlo, o sea, evitarlo. No estoy diciendo con esto que no haya que corregir, a veces hay que sacar correíta, a veces hay que pegar bien, no con rabia, no con ira, a veces hay que hacerlo, a veces se necesita. Propósitos e intercambio instrumental es la etapa 2, ya hablamos de las normas, empezamos a sacar provecho, a actuar para satisfacer los propios intereses, dejar que los hagan lo mismo. Lo correcto es un intercambio equitativo, un buen convenio. Aquí llegamos a los compromisos, a los ajustes, para que ellos no tengan problema con la norma. Yo creo que aquí ese estilo de crianza que no es autoritarismo, pero tampoco es permisivismo, sino el equilibrio, que es lo positivo, ¿cierto? Hemos hablado de disciplina positiva, que es la que más se ajusta a estos parámetros. El nivel convencional, acuerdo y conformidad, convenio social y conflicto. Aquí vamos a ver ellos cómo empiezan a manejar los conflictos, cómo van a empezar a cumplir sus deberes, también a defenderse, porque ya tenemos niños que saben las leyes y dicen, usted no me puede pegar, yo se lo puedo demandar. Por ahí escuché este caso de una amiga mía de la iglesia que me decía, Indira, es que me dijo que me iba a demandar y que me iba, y yo, no, hay que trabajar porque está pasando algo. Una niña de 9 años no te puede responder así por más que la ley esté. Entonces, este tipo de cosas hay que trabajarlas desde el hogar y hay que empezar a mirar
qué está pasando con papá y mamá y por qué ella está teniendo estas aproximaciones, ¿cierto? Porque está respondiendo de esta forma. Entonces, miren que todo eso nos va dando aspectos para una consejería adecuada. Está el contrato social y el mantenimiento de sistemas, que ya es lo que nos regula la parte ética, las leyes, los acuerdos sociales, por qué tenemos estos principios, por qué tenemos estas normas. Y para nosotros es muy importante lo que es la Biblia, el libro por excelencia, y a través de ella también empezar a ministrar a nuestros niños de lo que es agradable a los ojos de Dios, lo que es bueno y agrada a Dios, para que tengan esa obediencia a Dios, ¿sí? Primeramente a Dios, luego a nosotros, porque en la medida que los niños se acerquen a Dios, pues van a aprender a honrarnos como padres, ¿sí? Bueno, hablamos también del estudio del ser emocional. La parte emocional es muy importante. Vamos a ver un tema que me encanta, que es la inteligencia emocional, que yo creo que si lo trabajamos con nuestro niño y con nosotros primeramente, que somos nosotros primero, vamos a tener niños más sanos, menos frustrados, no escondiendo emociones, sino trabajándolas. Entonces, creo que es muy importante. Y la parte de la importancia de este tema para nosotros es que nos va a hacer referencia al bienestar de las personas. Vamos a tener la capacidad de adaptarnos al entorno, vamos a ser competitivos, pero de la competencia sana, vamos a ser felices. Siempre me gusta el versículo cuando el Señor dice, yo he venido a traer vida en abundancia. Y ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros, que vivamos vidas felices, plenas mientras estemos acá en este mundo, ¿cierto? No apegados al mundo, pero viviendo en el mundo sanamente y dependiendo de él, ¿cierto? Entonces yo creo que Dios ama que seamos felices y Dios quiere que tengamos un bienestar. Por eso dice que sus planes no van a ser nunca iguales a los de nosotros, porque sus planes son de bien. Entonces nunca pensemos que Dios trae las cosas a nuestra vida para hacernos sufrir, para maltratarnos, y así hay que presentarle a los niños a Dios. Dios quiere tu bien, Dios quiere que tú crezcas bien, que te desarrolles bien, que seas un íntegro, íntegra, que obedezcas, que andes conforme a su palabra, para que seas feliz, ¿cierto? El proverbio, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, y hay que enseñarle estos a nuestros niños. Entonces, la psicología del desarrollo ayuda a que esto sea posible y pues permite determinar cómo sienten los individuos con respecto a su entorno y qué necesitan para integrarse a este y desarrollar su potencial. Entonces, en consejería tenemos que promover, en la iglesia tenemos que promover el bienestar mental, familiar, personal, trabajarlo mucho. Y ya con los resultados, porque sabemos que a la iglesia van a llegar los afligidos, los menospreciados, los abusados, los enlutados. Hay que hacer obra, hay que restaurar y se puede restaurar. Entonces, muy importante, el ser humano necesita un tiempo relativamente largo para desarrollarse y llegar a la madurez. Interesante ver cómo Dios se preocupa desde mi concepción hasta que vaya con él, ¿cierto? Hasta que me permita vivir los días que me permita vivirlos bien. Hay un pasaje donde dice Moisés, bueno, no recuerdo ahorita, pero habla el Salmo de que Moisés terminó bien su carrera y fue llevado con Dios, ¿cierto? Terminó bien, vivió bien, a pesar de que le tocó un pueblo difícil, pero cuando pasamos este proceso, cuando yo como mujer, y hablando a las mujeres, me salen las arruguitas y las acepto, bienvenida a mis arrugas, bienvenida a mi menopausia, bienvenido, mi andropausia, bienvenido, ¿cierto? Soy feliz.
Entonces no tengo, los hombres no tienen por qué a los 40 estar como adolescentes, ni las chicas a los 20 estar como ya viviendo etapas de una mujer madura, sino que aprendemos a vivir cada etapa. Entonces, la mayor parte del tiempo de su crecimiento transcurre en el seno de la familia. Siempre el ser humano va a estar inmerso en una familia porque es la que le da pertenencia. Y esto lo vamos a hablar en un tema, las pertenencias, cómo yo pertenezco y qué me da el padre, qué me da el padre y qué me da la madre para pertenecer a la familia. Entonces, vivimos dentro de un entorno familiar que por eso, como cristianos, tenemos que hacerle mucho enfoque a las familias, guardarlas, cuidarlas, evitar los divorcios al máximo. Y si hay divorcios, acompañar a los niños porque son los que más sufren en este proceso. Nos permite predecir el comportamiento. Con base en informaciones y tendencias sobre el comportamiento de las personas, la psicología del desarrollo logra predecir o proyectar cómo será el mismo en el futuro y qué cambios podría experimentar. Entonces, lo que hablábamos ahorita, si yo a un niño no le doy alimento, si a un niño yo no le digo te amo, te quiero, no esperemos que sea un adulto que va a decir te amo, te quiero, o no esperemos que sea un niño que va a ser buen padre o que va a proveer a sus hijos, no, porque ya está quebrado, ¿cierto? Entonces, es importante saber que nos va a ayudar a predecir qué puede pasar más adelante si esto no está llevándose de la manera correcta. Y la manera de ser y actuar de una persona pueden ser malentendidos a la luz de la historia. Por eso pueden ser mejor entendidos a la luz de la historia. Por eso cuando tenemos consejería, ¿qué empezamos nosotros? Bueno, ¿con quién vives? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué cosas pasaron? ¿Cierto? Esa es como la anamnesis y empezamos a valorar su historia familiar, porque la historia familiar es muy importante. Las maldiciones con las que venimos, las heridas que traemos, los modelos que recibimos, todo eso va a ser un conjunto de lo que somos como adultos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Sarita puede ser de las personas que soluciona el conflicto hablando, pero de pronto Daniela es de las que se escapa, ¿cierto? Por ejemplo, Juanita va a aprender a calmarse cuando tiene rabia. De pronto Indira no, ¿cierto? Porque no le enseñaron a manejar la rabia. Entonces, todo esto nos va a ayudar mucho. Siempre hay que entender a la persona en su historia para yo poder ayudarle en su presente. Muchos de nuestras inclinaciones, temores, moldes de conducta tienen relación con todo lo pasado. Papás. Y por eso les decía, siquiera nuestros hijos tienen una sola mamá, porque las que más marcan la vida de los hijos somos nosotras las mamás. Entonces, empezar como adultos también a revisarnos, a saber qué les estamos dando, ofreciendo también a nuestros niños, a nuestros estudiantes, en el contexto en que nos estemos moviendo. Bueno, también la manera de ser y actuar de una persona depende grandemente de la edad por la que atraviesa. Entonces, esto también es una realidad. No va a ser lo mismo un adolescente que está comenzando a vivir a una persona que ya está en la menopausia. No va a ser diferente, su conducta va a ser diferente, su madurez va a ser diferente. Entonces, por eso les digo, ninguna consejería va a ser igual a otra, porque son muy diferentes. Bueno, ayuda a mejorar los procesos de enseñanza siempre. Siempre se va a estimular lo que es la enseñanza, aprendizajes, a identificar los procesos psicológicos y vamos a ver lo que son las inteligencias múltiples, a entender que si mi niño no saca un 5 en matemáticas, pues lo saco en español y es válido, a saber que de pronto es mejor que cante o que le va muy mal en las matemáticas, entonces va a necesitar ayuda en las matemáticas, pero eso no quiere decir que no sea inteligente,
¿Sí me hago entender? Entonces, los procesos de enseñanza son muy importantes porque todos vamos a aprender de maneras diferentes. Están los empíricos, están los estudiosos, son los que aprenden viendo. O sea, todos vamos a tener un momento de aprendizaje diferente. Bueno, y la educación se ha beneficiado mucho de la psicología del desarrollo porque aportó al conocimiento, a entender las características del niño en cada edad, al joven, al adulto, la planificación de la enseñanza. Ya sabemos que no es lo mismo enseñar a un niño de 5 a un niño de 10. Como maestras de escuela dominical, la experiencia fue que teníamos en un salón a todos juntos y salíamos con los locas, porque este gritaba, este le gustaba jugar, este no era capaz con la sopa de letras. Entonces, cuando tenemos en una clase a todas las edades es muy complicado, porque nos dimos cuenta que cada edad es diferente. O los niños, o los más grandecitos con los niños se sentían como raros. Entonces, esto ha ayudado mucho también a que seamos más precisos en la enseñanza con los chicos. Y en la parte de la iglesia, no podemos desconocer los aportes, porque para nosotros también fue importante este aporte en la educación cristiana. Y no podemos hablar del pecado al primer año, o no podemos hablar del Espíritu Santo a tal edad, o hablar de la Trinidad a tal edad, porque todavía el niño no entiende. Entonces, aún al presentar el Evangelio tenemos que tener mucho cuidado con las edades, a presentar a Dios, a presentar a Jesús, porque muchas veces presentamos, el trauma de mi hijo fue a los 3 añitos, cuando alguien le dijo que el Señor había sido crucificado y muerto, y explicarle eso a mi niño fue, mejor dicho, bajárselo a la edad para que él lo pudiera entender. Entonces, ahí como profes también tenemos que tener mucho cuidado cómo presentamos el Evangelio, cómo presentamos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, para no crear confusiones, porque vienen esas crisis de fe. O a pedirle que ore a los 3 años 3 veces al día, y de pronto él no tenga esa disciplina, de pronto en la casa no, que todavía no sabe qué es. Entonces, son muchas cosas que podemos aprender de la psicología del desarrollo para adaptar nuestra enseñanza de acuerdo a la edad que estamos trabajando. Bueno, aquí vamos entonces a nuestros estudios de caso. Voy a dar la participación a Daniela. Un momentico, Daniela, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta en cuanto a las teorías que acabamos de estudiar, sobre todo la de Vygotsky, que hace énfasis en la parte social, ¿no? En la interacción que deben tener los niños, como ahorita en tiempos de pandemia, donde se ha vuelto todo homeschool, o sea, ¿cómo se puede hacer para lidiar con eso? Esa es por un lado, y la segunda es, antes de la pandemia, aún en las iglesias, en algunas, un poco más conservadoras, se estila esta modalidad de estudios con los niños desde pequeños, el homeschool, y lo que he visto o lo que he preguntado al respecto es que usualmente hacen homeschool, pero los meten en muchas actividades extracurriculares, como fútbol, violín o algunos deportes o esas otras actividades. ¿Cómo se debería manejar? ¿Eso está bien? Igual, ¿o eso va a interferir en el desarrollo del niño? ¿O cómo puede ser? Según las estadísticas, Daniela, por ejemplo, acá a nivel de Colombia, y creo que varias naciones, se dijo que es un retroceso tener a los niños en casa, sobre todo en las edades preescolares, kinder, toda la edad de 1 a 5 años para los niños fue muy difícil, claro, por la parte de estimulación, por la parte de socialización con los otros niños. Entonces, hay edades que lo pueden manejar cuando están más grandecitos, hablemos de edades de 8 o 12 años y ya pues los jóvenes, pero para mí lo que ha sido la educación virtual ha sido muy difícil, muy compleja,
porque perdemos mucho la participación, perdemos mucho el mirarnos al rostro, la interacción. Entonces, esto se ha vuelto, yo digo que contraproducente, porque nuevamente el aprendizaje no se lleva a cabo tal como debe darse. Y yo creo que, por ejemplo, el 2020 fue darles a los chicos ganados el año. Aquí en Colombia se vio un retroceso. Por ejemplo, yo ahorita estoy con grados 10º y 11 y para mí es difícil porque no hablan, no participan, uno sabe que copian y pegan. Entonces, te imaginas los más pequeños. Y para los docentes que no estábamos acostumbrados a esto, eso fue también un mundo, o sea, eso fue buscar herramientas y no fue fácil. O sea, hablando de Colombia, no fue fácil, y porque la tecnología tampoco nos ayuda mucho, porque como profesores no estábamos preparados para eso, a nivel de herramientas, a nivel de metodología, a nivel de didáctica, no estábamos preparados para eso. Entonces, siempre la socialización va a ser un factor importante para el ser humano, en cualquier edad. Porque a los adultos les dio por suicidarse, a la mayoría entraron en estados de depresión por lo mismo. A uno les dio duro el encierro, no eran capaces de estar solos, no eran capaces el aislamiento nunca va a ser bueno para nadie. Claro. Entonces, ¿Y qué opina de esa parte de ponerlo en actividades extracurriculares? Porque cuando yo he preguntado eso, yo también soy psicóloga y digo, no lo puedes privar de esa parte social, pero ellos dicen, no, igual lo meto en otras cosas, lo meto en fútbol, en béisbol o en otras cosas. Y claro, lo hacen como de la perspectiva para resguardarlo de lo que pueden ver en el colegio, de ahora toda esta ideología de género y todo esto. Entonces yo digo, es bueno, o sea, los niños, ahí explotamos mucho lo que son las inteligencias múltiples, pero no podemos perder el factor de la amistad, del conversar, de que ellos interactúen, porque entonces, ¿qué procura? Mira, ¿qué procura? Yo lo hablo en el de los dos mundos, ¿cierto? El mundo de Dios y el mundo de Satanás, que es el príncipe de este mundo en este momento. Dios nos habla de relación y Satanás nos va a hablar de individualismo. ¿Y qué está haciendo la tecnología ahorita? Quitándonos la parte de interacción. Para la iglesia, el culto, nada más el culto. ¿Qué está pasando ahorita? Que es una problemática de la iglesia. La gente ya no está yendo a la iglesia porque prefiere verla virtual. Y eso está dando ahorita duro, o sea. Entonces, esto ha tenido sus cosas positivas, buenas. Para unos fue muy positivo, para otros fue muy, muy difícil. Pero yo creo que todo en el equilibrio, o sea, nosotros como cristianos nunca podemos perder la perspectiva de lo que Dios nos quiere enseñar y sabemos que Dios es relacional. Siempre habla de amarás a Dios, amarás a tu prójimo, o sea que siempre está hablando de una relación con el otro. Gracias, Daniel. Bueno, María Cristina. Sí, quería consultar qué pasa cuando, o la puse en el chat, pero creo que no se ve. Por ejemplo, cuando una pareja joven migra a otro país y, bueno, ya tiene ahí sus hijos y los niños crecen sin abuelos, sin tíos, sin un entorno familiar más amplio, ¿cómo afecta su desarrollo? María, eso es una pregunta muy, muy buena, porque, y lo hablaba hace poquito en una clase que estamos viendo, que estoy dando los lunes con un grupo de estudio de casos, estábamos mirando la parte del duelo, te lo voy a contestar desde ahí, y habían pastores que por ser pastores misioneros viven esa realidad, les toca cambiar continuamente de lugar, y tenían los dos casos, tenía un caso donde los niños estaban pasando por crisis, y tenía el otro caso donde los niños, yo pude sentir que tienen el mismo llamado de los papás, entonces se les hacía fácil cambiar de lugar, pero al niño que no le es fácil cambiar de lugar, sí, hay una afectación y hay que trabajarlo, María, desde el duelo, desde la empatía, desde el acompañamiento, porque sí es difícil, es que es cambiar, es un cambio total.
aunque tenemos como seres humanos la capacidad de adaptarnos, pero a uno les puede dar más duro que a otros. Entonces ahí es un acompañamiento de duelo, que él pueda manifestar lo que siente, tratar de ayudarlo a acomodarse, y es de mucho acompañamiento. Ahí les voy a hablar de la película Intensamente, lo que vive la protagonista. Es una situación muy, muy especial porque la niña es afectada en sus emociones, o sea, es afectada. Y hasta que ella no pasa ese duelo, ella no es capaz de avanzar o de seguir adelante con su nueva vida, porque me cambiaron todo y ahora me tengo que adaptar a otro contexto, a otros amigos, a otro colegio. Entonces, sí hay que trabajarlo mucho desde el acompañamiento y escucharlo y darle razones, empezar a explicarles por qué, y a veces los sacrificios que se deben hacer a veces son así. Entonces, pero si escuchamos, si acompañamos, si somos empáticos, si buscamos equilibrio, puede salir adelante. Listo, Mari. Bueno, vamos a tener este estudio de casos. Ustedes tenemos 15 minutitos. Bueno, una última pregunta, Sarita. No tienes micrófono. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Lo mío es más que esto es como un caso que tengo, ¿no? Es una niña que hasta los 6 años fue criado con su hermana y su otra hermanita recién nacida al lado de sus abuelitos. No le faltó cariño de padre porque siempre el abuelo estuvo ahí, aunque el padre siempre mandaba su pensión, y por lo que él vivía en otra zona aquí en Lima y ella en Trujillo, ella no vivía con ellos. ¿Qué pasa? Que a los 6 años cumplidos esta niña, pasan por problemas difíciles y tuvieron que venirse aquí a Lima. Cuando llegan acá a Lima, el padre no era lo que ellos pensaban, era un hombre que prácticamente no vivió con ellas, aunque no faltaban los viajes a Trujillo, no era como vivir con ellos todos los días. Este papá comenzó a maltratarlos, a gritarles, inclusive a la mamá, y con el tiempo la mamá, él se queda sin trabajo, la mamá empieza a trabajar en algo que a las hijas no les gusta, pero comenzó a trabajar porque lo necesitaba, y ella ha creado un rencor, una rencilla muy grande hacia el papá, porque el papá trabajaba, le dejaba la plata y ella tenía con 7, 8 años ver cocinar, ver qué hacer mientras trabajaba, y no le decía, o sea, la mamá no era consciente de lo que pasaba en ese momento. Actualmente la niña está por cumplir 15 años, la segunda 11 y la tercera 9, 10, y tienen como un rencor muy grande hacia su papá, porque inclusive él fue capaz de botarlo delante de su familia, la sacó de los pelos de la casa y lárgate, pues si quieres irte con tu mamá, lárgate, porque la mamá estaba trabajando. Y es una situación muy difícil. La niña, bueno, se siente de que aún siendo madura por la edad que tiene, solamente 14 años, es capaz de hacer de todo, porque la mamá es una mujer muy enferma, desgraciadamente. Le falta mucho, es una bebé grande, madura en lo que tiene que hacer, pero es inmadura en todo lo demás. ¿Cómo ayudar a esta criatura? ¿Cómo ayudarla a entender de que ya el pasado es pasado y que ahora hay un futuro que está viviendo al lado de su mamá, que está empezando de nuevo? ¿Cómo ayudarla para hacerla sentir bien? Porque no sé cómo ayudarla, de verdad. Sara, bueno, eso lo vamos a ver en las sanidad, la sanidad de las heridas de la infancia. Ahí lo que te decía ahorita, es una niña madura, o sea, ya no ha vivido su niñez, le tocó responsabilidades que no eran de ella. Sí. Entonces, es una niña que a futuro, ¿qué puede pasar? Que se vaya de la casa, que busque amor, se vaya cualquier hombre para salir de su contexto familiar. Puede buscar relaciones que le den ese amor que no tuvo, porque en últimas no lo tuvo, el papá fue ausente mucho tiempo, y luego se enfrentó a otra realidad, ser mamá de sus otros hermanos y asumir el rol de mamá que no era el de ella, ¿cierto? Entonces, empezar a sanar es acompañarla, es
Lo que pasa es que decirte esto aquí, bueno, no es parte de acá, me gustaría como que lo tuviéramos ahorita para el otro, pero no, está muy lejos la clase. Pero hermosa, aquí el acompañamiento es empezar a escucharla, empieza a escucharla desde la emoción, desde la frustración que tiene, desde la adolescencia, desde la dolencia. ¿Por qué te sientes así? Como que empieces a escucharla a través de las emociones que ella ha manejado en el tiempo. Y no es decirle que no esté en el pasado, no. Porque es que ahí es donde está el rollo de ella. Sí, ahí ella no lo puede olvidar. Eso no se olvida, el daño ya está hecho. Sí me hago entender. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar esa herida. A que ella primero saque su dolor, saque su malestar. Tenemos que mirar cómo ha sido la relación con la mamá, porque si tú me dices que ha sido una mujer enferma, entonces, ¿qué le ha proyectado ella como mamá? ¿Qué le proyectó a su niña? Entonces, son varios aspectos, hermosos. Y hay un hogar totalmente disfuncional, es que está muy disfuncional. Entonces, Sarita, ahí más o menos te voy contestando, pero en las próximas te voy dando respuestas, ¿sí? No, yo voy a tenerlo presente. Sobre todo cuando hablemos de la sanidad de las heridas de la infancia. Cómo de pronto abordarlo. Y de pronto aquí Daniela también nos da, Daniela o los psicólogos que tengo, también vamos como resolviendo estos casos. Bueno, aquí dice, explica, si tenemos tiempo, sí, tenemos 10 minuticos, explica el siguiente problema. Enuresis de Nacho. Nacho es un niño de 7 años que vive con sus padres y su hermana de 18 meses. Desde hace poco más de un año, Nacho se hace pis en la cama con frecuencia. Su padre le castiga por ello y su madre no le dice nada para evitar dar importancia al problema. ¿Cómo lo explicamos a través de las teorías hoy aprendidas? ¿Quién se atreve? Pastor Oney. Bueno, hermano Oney, no sé si eres pastor o hermano Oney. El audio es. Sí, ahora sí, está como que se está haciendo renuente, parece que este audio es adolescente, no quiero obedecer. Bueno. A ver, creo que en realidad este niño está en un proceso de aceptación respecto a su hermanita, ¿no? Y que el detalle está en que, dado que hay otra persona que recibe, digamos, los mimos y la atención prioritaria, de pronto, entre comillas, una forma de llamar la atención es hacer eso, ¿no? O sea, para mí, este niño lo que está buscando es llamar la atención. No creo que sea una situación fisiológica, no creo que sea una cuestión de control de esfínter, ni nada por el estilo, sino más bien es algo así como un llamado de atención. Un comportamiento, una conducta para llamar. Muy bien, exacto. Muy bien. Gracias. Mariluz, hermana Mariluz. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. Hola. Mire, yo lo escribí rapidito. Dice, no, el castigo no es lo correcto. Más bien hay que conversar con el niño y hacerle sentir que es amado y darle a entender que es amado y que su hermanita es pequeña y que por lo consiguiente necesita más atención que él. Pero también se debe buscar tener tiempo con el niño y darle responsabilidad incluso acerca de su hermanita. Tal vez cuidarla, tal vez jugar con ella, enseñarle a ella, darle algún rol participativo y protagonista también al niño. Y claro, también es un llamado de atención que hace el niño porque es difícil entender que si se le amó a él,
tanto incondicionalmente, ahora ese amor lo tiene que compartir. De verdad que para uno también podría ser muy inintendible eso. Así que esa es mi opinión, mi hermana. ¡Bravo! Bravo para mis dos estudiantes. Muy bien. Aquí, esto es lo que más da duro cuando los padres no sabemos hacer esa transición con el hermanito que está en camino. Los niños van a reclamar su espacio. Y cuando yo le quito el lugar del uno al otro, claro, porque el bebé necesita más mi atención, más mi cuidado, él va a sentir que aquí la cosa cambió. Mis papás me desplazaron, mis papás ya no me aman, ya no soy el centro de atención. Entonces, acá el papel de los padres es hacer una adecuada preparación y no hacer ver a ese niñito al segundo en cuestión como competencia a él, sino es tu hermano, vamos a acompañarlo, vamos a cuidarlo, explicarle que es más pequeño y que va a tener que depender de ellos más. Entonces, hacer como esas transiciones, claro, aquí la parte de que se orina es, claro, quiere volver a ser el bebé para llamar la atención, entonces va a tener este comportamiento. Aquí no se trata de castigo, se trata más de dialogar. Muy bien, Marilos, muy bien. Vamos al otro. Ahí se los digo. Natalia tiene 5 años y acaba de empezar el colegio, lo que supone madrugar y llevar uniforme. Su madre está muy preocupada porque lleva asistiendo a clase 2 meses y no parece adaptarse. Además, por las mañanas ha empezado a vomitar y llora porque, según sus palabras, no quiero ir al cole porque los niños me pegan y la profe no me quiere. Su madre sufre bastante ante esta situación, considera que su hija no puede asistir a clases sin desayunar y aunque vomite, le obliga a volver a tomar la leche antes de salir de casa. Si la niña se mancha con el vómito, le cambia de ropa gritándole, pues solo tiene 2 uniformes y tiene que lavarlos y plancharlos a diario. Como consecuencia de todo esto, termina llevando al colegio a la niña muy alterada, ha llegado a llorar al separarse de ella. Para intentar que a la niña esta situación no le resulte tan desagradable, cada vez que sale del colegio le compra un dulce de chocolate porque sabe que a Natalia le encanta y considera que de esta manera compensa el esfuerzo que hace su hija para asistir a clase. ¿Quién se anima? Y ya con esto terminamos. A ver, Daniela, mi psicóloga hermosa. ¿Cómo lo abordarías? Chicas, están que me echan. Bueno, si no, ahora sí puedo hablar. Es que no se abría el micrófono. Y creo que Jenny había levantado la mano, pero yo considero que en esta oportunidad, aunque la niña tiene todavía 5 años, pues hay que dialogar con ella y explicarle la razón por la que tiene que ir al colegio. Explicarle cuáles son los beneficios también de que ella vaya al colegio, evidentemente con palabras entendibles a su edad. No creo que sea necesario el dulce de chocolate todos los días, porque hasta va a ser luego nocivo para su salud, sino puede ser tal vez el fin de semana, si lo haces bien varios días consecutivos, pues llegamos a algún otro acuerdo. Y creo que también hay que indagar con la maestra cuál es el entorno que tiene la niña, porque si bien es cierto, no tenemos la certeza de que lo que está diciendo es correcto, hay que ver y darle el beneficio a la duda de qué es lo que está pasando con sus amiguitos y aún con la profesora. No creo que le esté golpeando, pero igual hay que indagar un poco más. Muy bien, muy bien. Jenny, te escucho. 2 minutos. Dime, hermosa. Jenny. Hola. Hola, Jenny, te escuchamos. Hola.
escuchando. Bendiciones, mis hermanas. Bendiciones. Bueno, yo solamente, aló, hola. Sí, te escucho. Bueno, yo solamente quisiera acotar algo. A veces los niños a estas edades, cuando recién inician su etapa escolar, solamente de pronto hacen presiones, inventan cosas que solamente en la mente de ellos se los puede imaginar, como para no poder asistir a la clase porque están enseñados al hogar, a compartir dentro de casa con la mamá y no quieren despegarse de ellas. Entonces, siempre todo lo que dicen no siempre es correcto. Entonces, tenemos que ser muy persuasivas y muy inteligentes a mirar las actitudes de nuestros niños cuando están recién en una etapa de inicio escolar. Bueno, eso es lo que quería contar. Muy bien, muy bien. Bueno, por cuestión de tiempo, ya pues acabamos de terminar nuestra clase. ¿Qué vamos a hacer? Ver los videos como tareita. Los videos son muy buenos, nos van pues como a enfocar mejor las teorías y creo que podemos terminar con dos aportes de lo que aprendimos hoy. Elizabeth, María Julia, las escucho, dos aportes o dos conclusiones del tema de hoy. Buenos días, hermanos, con todos. Buenos días. Sí, a mí me llamó mucho la atención el caso, por ejemplo, anterior de la niña, puesto que muchas veces también hay que ver todo lo que está pasando dentro de la familia, en la dinámica en la que se desarrolla la niña. Entonces, aquí importante es definitivamente no brindarle ese condicionamientos o la parte de la enseñanza conductual de darle ese chocolate, sino al contrario, ¿no? El entendimiento, que ella comprenda, pero también a la vez cómo está su estado emocional de la niña, qué está pasando con ella. Y ver todo el tema con la maestra, abordarlo tanto la familia como la escuela en conjunto. Y ese sería, creo, un punto importante para que puedan sacar adelante a la niña. Y en conclusión, agradecer porque estos temas realmente son muy, muy interesantes, ¿no? Y nos van a ayudar justamente para seguir orientando a las familias por las que estamos aquí con ese propósito. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Bueno, ya llegó Leti, entonces ya me voy. Bueno, desearles un feliz día, que terminen su aprendizaje el día de hoy. Muy contenta de conocerlos. Gracias por sus aportes, gracias por su participación. Entonces, hasta dentro de 8 días. Listo, Leti, te dejo.